Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. El título de nuestro estudio de esta noche es: haced esto en memoria de mí. No lo olviden jamás. Es una manera en que Jesús le está diciendo a los discípulos: no lo olviden jamás. De todas las cosas que Jesús les ha enseñado durante estos 3 años, hay una última cosa que Jesús va a hacer y les va a enseñar, que Él les pide especialmente: no lo olviden jamás. Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesús dice esas palabras en el versículo 19? Al final del versículo 19 ustedes encuentran esas palabras: haced esto en memoria de mí. Porque hay una realidad en la vida del ser humano, y es que nosotros olvidamos muy fácilmente. Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o dejar de guardar en la memoria información que hemos adquirido anteriormente. A menudo nosotros olvidamos por causa del aprendizaje, como se dice, intermitente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo que no se consolidó en la memoria y lo cambia por otro, y el anterior recuerdo que no se consolidó desaparece de la conciencia. Nosotros también debemos recordar que uno recuerda que ha olvidado algo. Todos nos acordamos que se nos ha olvidado algo y decimos: yo sé que tengo ese conocimiento, yo sé que sé esa cosa que se me ha olvidado, pero no sé ahora por qué se me ha olvidado. ¿Dónde está? En alguna parte de nuestro inconsciente, no de nuestra conciencia, sino de nuestro inconsciente, queda guardada esa información porque se dejó de usar, porque perdió su importancia, por alguna razón. Y entonces nosotros recordamos que algo se nos ha olvidado. Sabemos que teníamos ese conocimiento, pero que ya no está allí. Es decir, tenemos conciencia de haber tenido ese conocimiento y sabemos que lo hemos olvidado, que se desapareció. Y ese conocimiento
ha sido sepultado en el inconsciente. La mente humana registra solo aquello que puede reconocer, aquello que en la mente tiene un significado previo. En la medida que las cosas tienen significado en nuestra mente, entonces las podemos interpretar y guardar para después recordar. Existe algo que se conoce como la memoria operativa, que graba aquello que está relacionado con nuestra propia historia y nuestras experiencias. También existe algo que se conoce como la memoria episódica, que nos permite grabar voluntariamente lo que queremos, lo que tiene algún significado para nosotros y aquello que voluntariamente decidimos guardar porque creemos que eso va a afectar positivamente nuestra historia de vida. Teniendo estas dificultades que presenta la mente humana para el aprendizaje, entonces nosotros nos encontramos con la responsabilidad, sabiendo que nosotros tenemos esa complejidad para el aprendizaje en nuestra mente, tenemos la responsabilidad de ilustrar, de recalcar, de repetir, de resumir, de definir una y otra vez lo mismo para que ese conocimiento, esa información que se vuelve pertinente para nosotros porque está conectada con nuestras experiencias, con nuestra vida pasada, esa información se quede guardada y nos pueda ser útil para el futuro. Nuestra responsabilidad entonces frente a la complejidad de nuestra mente para el aprendizaje es informar nuestra mente, es ilustrarla, es recalcarle a nuestra mente, es repetirle a nuestra mente, es resumirle a nuestra mente, es definirle a nuestra mente aquellas cosas que necesitamos guardar para la posteridad porque son necesarias, porque son vitales para nuestra vida. Cuando eso sucede, entonces nosotros pasamos la información de la memoria de corto plazo, es decir, la memoria operativa y la memoria episódica, de allá traemos la información y ahora la introducimos en la memoria de largo plazo o la memoria que se llama memoria procedimental, donde almacenamos la información que puede ser requerida y usada cuantas veces sea necesaria. Ese conocimiento ahora puede convertirse en un conocimiento personal o un conocimiento que se ha hecho parte de nuestra vida. Entonces necesitamos que el Evangelio sea un asunto personal para nosotros. Necesitamos ver el Evangelio como una necesidad urgente, vital para nosotros y para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, de manera que nosotros abramos voluntariamente nuestra mente y dispongamos nuestra mente para recibir la información, para recibir el conocimiento del Evangelio y guardarlo en nuestro corazón, que se quede allí y poderlo usar todos los días, una y otra vez, todos los días, porque es vital para nosotros. Necesitamos identificarnos con el Evangelio. Necesitamos encontrar el significado que tiene el Evangelio para nosotros, porque un conocimiento que guardamos es un conocimiento que adquirió un significado para nosotros. Algo que nosotros sabemos y que nunca olvidamos es algo que tiene significado para nosotros, por eso no lo olvidamos. Si el Evangelio tiene significado para nosotros, si el Evangelio es importante y hemos descubierto que es vital para nosotros, si nos hemos dado cuenta que el Evangelio es una riqueza, como aquel hombre que encontró un tesoro en un terreno y luego salió corriendo gozoso y vendió todo lo que tenía y con el fruto de esa venta, de todas sus posesiones, vino para comprar el terreno porque él sabía que había encontrado un tesoro que tenía un valor superior a todas las pertenencias o a todas las riquezas que él antes poseía. El Evangelio debe ser un asunto personal, debe ser de nuestro total interés. Nos debemos identificar con él, debemos encontrarle su significado para nuestras vidas. Y debemos descubrir que está íntimamente relacionado con nuestra historia y nuestras experiencias personales de vida. Es por esta razón que usted y yo guardamos recuerdos de nuestra historia pasada y de nuestras experiencias de vida
No solamente en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestra mente tenemos información guardada que no olvidamos, que atesoramos allí porque es valiosa para nosotros, porque es significativa, porque nos identificamos con esa información, con ese conocimiento, sino que nosotros también coleccionamos fotografías, videos caseros, guardamos cartas y recuerdos que pueden ser objetos y diferentes cosas que nos conectan con nuestra historia pasada y con experiencias importantes que se han hecho relevantes para nuestra vida. Todos nosotros tenemos en nuestra casa álbumes de fotos. Yo traje hoy para ustedes una de esas fotos que guardamos en los álbumes en la casa. Esa es la época cuando Ana Paula tenía apenas 2 años y medio. Yo tenía el cabello rapado. Éramos solo mi esposa, Anita y este servidor. Todavía no había llegado Timoteo. Pero tengo otra foto de recuerdo de alguna ocasión cuando visitamos un parque que se llama Piscilago, entre Girardot y Melgar. En esa época estaban un poquito más grandes, ya estaba Timoteo, y ahí están ellos, contentos. Estábamos mirando los animales del zoológico, bañándonos en las piscinas de ese parque, y ahí alcanzamos a sacar una fotito de recuerdo. Por acá tengo otra de mi hermana, de mi mamá, cargando a Timoteo cuando era todavía más pequeño. O sea, esta foto es anterior a las 2 que les mostré. No a las 2, sino a esta segunda foto, anterior a esta segunda. Y por aquí está Juan David, por ahí lo ven ustedes, ¿sí? Y por aquí está Hannah. Estos son recuerdos. Todos tenemos en la casa álbumes de fotografías. Ahora con la tecnología entonces también tenemos videos guardados. En los celulares, en los computadores tenemos carpetas llenas de videos. Este video es del cumpleaños del día tal. Esto fue de cuando fuimos a pasear a tal lugar. Porque esas cosas se conectan con nuestros intereses. Porque esas cosas se conectan con nuestra historia y con nuestra vida personal. Lo que se conecta con nuestra historia y con nuestra vida personal lo bajamos a nuestra memoria procedimental. Lo aterrizamos directo en nuestra memoria de largo plazo y lo guardamos para usarlo una y otra y otra y otra vez. En la última cena, Jesús está entregando un conocimiento nuevo a sus discípulos acerca de un nuevo significado de la fiesta de la Pascua, que ha sido parte de la historia personal y de la experiencia de vida de estos hombres por generaciones. Ellos deben estar muy interesados esa noche. Ellos deben estar incluso retados, siendo retados por el nuevo conocimiento que Jesús les está dando, porque Él está partiendo el pan, porque Él está bebiendo la copa con ellos. Es cierto, allí está todo preparado, está todo dispuesto. Ninguno de los 4 evangelios menciona que haya cordero sobre la mesa, porque esa noche de manera particular el cordero era Jesús. Pero Jesús está mostrando ahora un nuevo significado y un nuevo entendimiento de la celebración de la Pascua, que ha sido parte de la historia de ellos, de la experiencia de vida de estos hombres por generaciones. Ellos deben estar allí muy interesados, muy atentos, y su corazón debe estar saltando de emoción porque hay una nueva revelación que ellos están recibiendo esa noche acerca del significado de la Pascua. La enseñanza les está siendo entregada por el Maestro. Él les está explicando en medio de una celebración con muchos elementos importantes para la vida religiosa, para la espiritualidad del pueblo de Israel. Y 3 días después, cuando Jesús resucita, se aparece a los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, y estando en medio de ellos les dice en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Y les dijo Jesús: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces dice verso 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es asombroso lo que Jesús está haciendo. La última lección, la última clase, la última enseñanza de este maestro, de este rabino a sus discípulos, es la clase magistral, es la clase más elevada, la clase de teología más asombrosa y más retadora que Jesús le ha dado a sus discípulos. En la cena, Él les está dando una nueva revelación del significado de la Pascua. ¿Qué significa el pan que se parte? ¿Y qué significa el vino que se bebe en esta celebración? ¿Y qué significa el cordero? Esto es asombroso para ellos. Nosotros no lo vemos así, porque nosotros no somos judíos y no estamos sentados con Él en la mesa esa noche. Pero para ellos ese conocimiento tuvo que ser revolucionario. Por siglos se había celebrado la Pascua con otro entendimiento. Y Jesús viene esta noche para decirles, haced esto en memoria de mí, porque a partir de esta noche, este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y esta copa de vino es mi sangre del nuevo pacto. Se está inaugurando un nuevo pacto. Esa noche Jesús está aperturando un nuevo pacto y una nueva era de gracia. No la era de gracia. No es la primera vez que la gracia se abre o se inaugura para el hombre. La gracia comenzó en el Edén. Pero aquí Jesús está abriendo o inaugurando una nueva era, un nuevo tiempo de gracia, con un mayor entendimiento, con una mayor comprensión, porque lo que se prometió en Génesis ahora está encarnado delante de ellos, delante de sus ojos. Ellos están contemplando la liberación absoluta, total y eterna para Israel, en la persona de Jesús. Jesús les habla de dos dimensiones, la dimensión presente y la dimensión futura. En esta porción que hemos leído de Lucas capítulo 22, Lucas escribe acerca de la institución de la Cena del Señor, cosa que va a mencionar Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que es lo que normalmente se usa para celebrar la Cena del Señor en cualquier iglesia evangélica. La lectura de 1 Corintios capítulo 11. Pero nosotros estamos estudiando hoy Lucas y hemos estudiado por más de año y medio el Evangelio de Juan para entender qué fue lo que Jesús enseñó la noche que fue entregado. Una vez más estamos esa noche sentados con Jesús y con los discípulos tratando de entender lo que Jesús está haciendo. Él está instituyendo la Cena del Señor. Y podemos ver a Jesús que se refiere específicamente a dos tiempos, el tiempo presente y el tiempo futuro. Cuando Él les dice, tomad esto y les entrega la copa, está hablando en presente. Él lo parte el pan y luego les da el pan y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿En qué tiempo está hablando? En futuro. Él está dando un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento acerca de la Pascua. Y les está diciendo que a partir de ese momento, lo van a hacer hoy, lo hacemos esta noche. Yo lo hago con ustedes esta noche, pero a partir de hoy ustedes lo van a hacer permanentemente. Hasta que yo regrese, lo van a hacer una y otra y otra y otra vez. Una vez y otra vez nosotros repasamos los recuerdos, las cosas que hemos guardado, que son importantes y valiosas para nosotros porque se identifican, se conectan con nuestra historia personal del pasado y con nuestros intereses. Todos estamos allí extasiados y decimos, no puede ser, ¿a qué hora se creció este muchacho? Tan lindo que está allí, tan pequeño. Dan ganas de apretarlo y consentirlo y besarlo.
Pero miro la realidad y cuando lo tengo aquí enfrente de mí, digo, ¿a qué horas ha pasado tanto tiempo? Pero el recordar, mirando esta fotografía, llena de gozo mi corazón, llena de alegría mi corazón. Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Jesús está diciéndoles, no lo olviden, recuérdenlo. Porque cuando lo recuerden, sus corazones se llenarán de alegría, de gozo y de esperanza. La cena del Señor en la vida de la comunidad cristiana tiene significación y aplicación no solamente para el presente, no solamente para el futuro, también para el pasado. La cena del Señor está relacionada con el pasado en virtud de su vínculo estrecho con la Pascua. Además, Jesús habló en el aposento alto acerca de su muerte. Para nosotros esto es una cosa que ya ha sucedido, por lo cual la muerte de Cristo en la cruz es pasado para nosotros. Para los discípulos esa noche la muerte de Cristo en la cruz era un asunto futuro. Todavía no había sucedido. Él les dice a los discípulos que tenían que realizar este sacramento, es decir, que tenían que guardar esta ordenanza de Cristo en memoria de Él. Y aquí encontramos una pequeña enseñanza que no es la enseñanza primaria o esencial de esta noche, pero es importante también. Si Él les da esta ordenanza a los discípulos, lo que se llama más tarde o más adelante un sacramento, si Él les dice, deben celebrar esta Pascua, pero ahora con este entendimiento, y lo deben hacer todas las veces para que no me olviden, y no olviden la obra que estoy a punto de realizar. Si Él dice esto, ¿por qué nosotros no consideramos muchas veces esencial participar de la cena del Señor? Vital participar de la cena del Señor cuando somos seres que olvidamos con tanta facilidad. No solamente estamos hablando de la dimensión presente, pasada y futura. También tenemos que ver que hay un significado no solamente para un tiempo, sino que también hay un significado sagrado para el espacio. No solamente para el tiempo, sino para el espacio. Y en la Biblia, a menudo, nosotros nos damos cuenta que se le llama sagrado, se le llama algo con mucha importancia, o algo toma un lugar de suma importancia en la vida del pueblo de Israel por diferentes razones. Por ejemplo, vemos el ejemplo donde Dios o su pueblo Israel le dieron significado sagrado, santo o consagrado a momentos y sucesos particulares que acontecieron en su mundo. Consideremos el ejemplo de Moisés en el desierto de Madián. Éxodo capítulo 3, versículo 5. En ese texto usted encuentra que dice: el Señor le dijo a Moisés, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque ¿qué cosa? Porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Lo que Dios le está diciendo a Moisés era: Moisés, este pequeño lugar, este minúsculo lugar del planeta ahora es sagrado, es un sitio santo. Y lo que hace santo ese pedazo de suelo, de tierra, no es que Moisés está allí. Esa tierra ahora es santa porque es un punto de intercesión entre Dios y su pueblo. El lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, ese lugar Dios lo llamaba un lugar santo. Hay lugares especiales en el Antiguo Testamento. Si damos un paseo rápido esta noche por el Antiguo Testamento, podemos ver lugares especiales donde Dios se encontró con su pueblo o actuó poderosamente a favor de su pueblo. Y en esos casos era costumbre que las personas marcaran ese sitio, pusieran una señal en ese sitio. Y eso se hacía normalmente construyendo un altar de piedras. Por ejemplo,
Cuando Noé tocó tierra en la cima del monte Ararat y salió del arca, uno de sus primeros actos fue construir allí un altar para recordar el lugar donde Dios lo había librado a él y a su familia del diluvio. Después que los hijos de Israel cruzaron el Jordán, liderados por Josué, erigieron un monumento. Esto lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Miremos Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28, versos 16 al 18. Cuando Jacob tuvo a medianoche su visión de Dios, ascendiendo y descendiendo de los cielos a través de una escalera, cuando él iba de camino a buscar una esposa y llamó a ese lugar Betel. Dice en los textos citados, Génesis 28, versos 16, 17 y 18. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Aló? Jacob tiene un sueño. En el sueño, él ve una escalera. Dios está subiendo y bajando por la escalera en el sueño. Él tiene un encuentro con Dios en el lugar donde está soñando. Y cuando se despierta de su sueño, ¿qué pasa? Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, consagró ese lugar, convirtió esa piedra donde en la noche había él puesto su cabeza para descansar, la convirtió en un altar y consagró ese lugar para Dios. Nosotros también consagramos espacios, ¿sabía usted? En la Biblia nosotros vemos una y otra vez la sacralización del espacio y usted y yo lo hacemos también. Nuestra sociedad lo hace. Por ejemplo, si ocurre un accidente trágico por la carretera saliendo de Bucaramanga hacia Bogotá, pasando por ejemplo por la vía del Cañón, pasando por Pescadero, si ocurre un accidente trágico, un accidente fatal, y fallecen personas muy queridas, la gente pone todo tipo de memoriales, flores y cruces que señalan el punto donde murieron esas personas. Todos tenemos lugares especiales en nuestras vidas. Todos tenemos lugares especiales en nuestra casa o en nuestro apartamento, en el lugar donde vivimos. Y pueden ser especiales por buenas o malas razones. Muchas personas consideran esos sitios como santos. Usted lo sabe, muchas personas que llaman a esos sitios lugares santos. Donde descansa mi mamá, donde descansa el cuerpo de mi padre. Eso es un lugar santo para las personas. Ese lugar ahora es un lugar sagrado. Entonces, la gente pone marcas, pone señales físicas, pone objetos que le recuerden aquello que ama, aquello que está conectado con su historia y con sus experiencias y con su vida personal. También encontramos en la Escritura tiempos sagrados, no solamente espacios sagrados, hay tiempos sagrados. Las fiestas del Antiguo Testamento significaban la sacralización del tiempo. Por ejemplo, en cuanto a la Pascua, Dios ordenó que el pueblo de Israel celebrara anualmente su redención de la esclavitud en Egipto, marcando un momento sagrado en el calendario para la fiesta de la Pascua. Y ese tiempo era sagrado y lo sigue siendo para ese pueblo hasta el día de hoy. Tiempos sagrados en la iglesia de hoy.
En el calendario de la iglesia moderna, en el calendario de nuestra iglesia hasta nuestros días, hay días sagrados. Vamos a la iglesia los domingos para recordar el hecho de que Jesús fue levantado el domingo por la mañana, resucitó al tercer día, el domingo. Celebramos la fiesta de Pentecostés, celebramos la Semana Santa, celebramos la Navidad, celebramos estas fiestas porque como seres humanos tener tiempos sagrados es fuertemente arraigado, está fuertemente arraigado en nuestra humanidad. Queremos recordar aquellos momentos que son más importantes para nosotros en la historia. Celebramos nuestros propios cumpleaños. ¿Cuántos los han celebrado últimamente? Celebramos nuestros propios cumpleaños. Nos agrada celebrar el cumpleaños. Es muy raro el personaje que dice que no le gusta celebrar su cumpleaños o que se lo celebren. Ese puede ser un no ser humano, sí, un extraterrestre. Pero habitualmente, por lo regular, nosotros celebramos nuestros cumpleaños como si hubiese algo sagrado en ellos. Y son sagrados en el sentido de que son extraordinarios y especiales para nosotros. Es bueno recordar el día que vinimos a este mundo y celebramos también, por ejemplo, los aniversarios de boda. ¿Por qué? Porque queremos recordar lo que ese evento representa y significa para nosotros. Ese evento está conectado con nuestra historia, el aniversario, con nuestro pasado, con nuestras experiencias y con lo que más nos importa. Fundamentalmente celebramos los eventos y momentos y espacios con el propósito de, los que tomamos nota, no olvidar. Y si no, es así. Dígame por qué tiene escrito en su anillo de matrimonio una información. ¿Para qué la pone allí? Para no olvidar. No estamos esta noche analizando si somos los hombres o son las mujeres las que no olvidan lo que dice ese anillo por dentro. Ese no es el punto. La razón por la que escribimos esa información en el anillo de bodas es para no olvidar, para no dejar ir, para que no se desaparezca de nuestra memoria esta información que se conecta con nuestra historia, con nuestra experiencia vivida, con nuestros intereses, con las cosas que más nos importan. Vuelvo a decir, Jesús les dice a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y yo quiero preguntarle esta noche, ¿de qué se acuerda esta noche? Que estamos mirando la inscripción del anillo. Esta noche estamos mirando las fotos. Esta noche estamos recordando, mirando las fotos, mirando los objetos, mirando aquellas cosas que se conectan con nuestra historia, con nuestro pasado. Éramos esclavos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús nos dio vida. Por su gran amor con que nos amó, nosotros fuimos salvados. Por gracia hemos sido salvados. Podemos estar seguros de que Jesús esa noche entendía la necesidad humana de recapitular, de recordar los momentos importantes. Y entonces cuando se reunió con sus discípulos en el aposento alto, uno de los elementos de esta institución fue su mandato de repetir esta cena como un recordatorio. Y por esa razón Él les dice, a propósito, hagan esto en memoria de mí. El doctor R.C. Sproul dice al respecto, en cierto sentido lo que Cristo dijo fue, yo sé que he sido su maestro por 3 años. He hecho muchas cosas, algunas de las cuales se les van a olvidar, pero sea como fuere, por favor no olviden esto, porque lo que van a experimentar en las próximas 24 horas es lo más importante que habré hecho por ustedes. Nunca lo olviden, dice el doctor Sproul. Es como que Jesús les estaba diciendo esa noche, nunca lo olviden, me estarán recordando a mí, estarán recordando mi muerte, el derramamiento de mi sangre, el quebrantamiento de mi cuerpo, lo cual ocurrirá mañana. Por favor, jamás lo olviden.
Y así durante 2000 años la iglesia ha recordado la muerte de Cristo en este sagrado memorial de la Cena del Señor. Sin embargo, Jesús también entendía la relación tradicional judía entre la palabra apostasía y la palabra olvido. Gramaticalmente, ese vínculo se encuentra en la palabra apostasía. Cuando Jesús les está diciendo, hagan esto en memoria de mí, los discípulos entienden perfectamente por qué Él les está dando esta ordenanza. Ya en el pasado había ocurrido que Israel olvidó lo que Dios hizo. Ya en el pasado Israel 7 veces había olvidado lo que Dios había hecho para liberarlos. Entonces ellos entienden que lo que Jesús está tratando de hacer es de darles una herramienta o darles un elemento que los ayude a evitar caer en la apostasía. ¿Sabe qué significa la palabra apostasía? Significa dejar ir, significa olvidar. Un apóstata es alguien que ha olvidado aquello con lo que alguna vez estuvo comprometido. Un apóstata es alguien que ha olvidado aquello con lo que alguna vez estuvo comprometido. Y como todos podemos ser apóstatas, entonces el salmista en el Salmo 103, versículos 1 y 2 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Luego dice: bendice otra vez alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque fácilmente caemos en la apostasía. Fácilmente dejamos ir, olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces todo el tiempo nos debemos recordar a nosotros mismos: alma mía, bendice al Señor. No te olvides ninguno de sus beneficios. Mientras los discípulos bebieron la copa, Jesús les dijo: de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:20. Y es evidente que este evento, este establecimiento del nuevo pacto, distingue a este nuevo pacto de los anteriores, incluido el pacto que Dios había hecho con Moisés. Cuando Dios hizo pacto con Noé y con Abraham, esos pactos fueron ratificados con sangre. Génesis 8:20, Génesis 15, 9 al 10. Puede usted tomar nota y mirarlo en su casa. Cuando hizo el pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel, ese pacto fue ratificado con sangre. Éxodo 24:8. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Cuando Dios trajo la reconciliación consigo mismo, el precio era siempre la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso es lo que declara la Escritura en Hebreos 9:22, en 1 de Pedro 1:2. Un animal de sacrificio no solo tenía que ser asesinado, sino que su sangre tenía que ser derramada, porque Levítico 17:14 dice que la vida de toda carne es su sangre, y la sangre de estos animales que se ofrecían en representación y como ratificación de los pactos que Dios había hecho con su pueblo debía ser derramada. Por tanto, Jesús no solo tenía que morir, sino que su sangre debía derramarse. Su propia sangre preciosa debía derramarse. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata,
sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es la afirmación que hace Pedro acerca del derramamiento de la sangre de Jesús como precio o como costo pagado por nuestra redención. Él dice que no fuimos liberados o no fuimos redimidos con cosas perecederas como el oro y la plata, que el precio que se ha pagado por nuestra redención ha sido mucho más alto, mucho más costoso. Sino dice con sangre, verso 19, preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Y por qué se hizo eso? Verso 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esto no fue improvisado. Este era el plan de Dios. Él estaba preparado. Por eso Él dice, cuando leímos al comenzar esta noche nuestro estudio, en el verso 14 y 15 de Lucas 22, dice Pedro que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo como cordero para ser inmolado por la redención nuestra. Y mire lo que Él dice a partir del verso 14 de Lucas 22. Cuando llegó la hora, ya estaba listo el aposento, todo había sido preparado para esa celebración de la Pascua, esa noche. Y dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, versículo 15, y les dijo, ¿quiere acompañarme en la lectura? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo dijo Jesús? Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Cuál era entonces la actitud de Jesús esa noche? ¿Qué sentía Jesús esa noche? Quiero que se haga la idea. Pedro dice que Él estaba listo desde antes de la fundación del mundo para ese momento. Cuando llegó el momento, dice Lucas, se sentó con ellos y ellos con Él y les dijo, intensamente he deseado cenar con ustedes. No se imaginan cuánto tiempo he esperado esta Pascua. ¿No les parece maravilloso? Jesús no está asustado porque va a morir, está lleno de gozo porque llegó el momento de morir. Porque lo hace para redimirlos a ellos y redimirnos a nosotros. Él está pensando en ellos y Él está pensando en todos nosotros. Y Él está lleno de gozo, como Isaías dice. Isaías declara que cuando Él va a la cruz, Él está mirando el gozo que está puesto delante de Él. Lo que Él ve es gozo puesto delante de sus ojos. El gozo de la salvación. El gozo por el que clama el rey David en el Salmo 51. Él grita en su oración de arrepentimiento y le pide a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación produce gozo en el corazón de Dios. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y hay gozo en el corazón del que es salvado, pero también hay gozo en el corazón del Salvador, que salva y sigue salvando hasta el día de hoy, porque Hebreos dice que Él ora, intercede por nosotros delante del Padre, para que todos los que nos acercamos por medio de Él a Dios el Padre obtengamos salvación. Hasta el día de hoy está haciendo eso. Así que para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, ¿cuántos pertenecen a Cristo Jesús esta noche? Ese evento en el aposento alto inició un nuevo recuerdo de la redención que el Señor honrará hasta que Él vuelva en su gloria. Esta noche nosotros estamos recordando su sacrificio, su incomparable amor que nos ha dado su perdón. Esta noche nosotros celebramos la cena del Señor para no olvidar.
Esta noche celebramos la cena del Señor para no dejar ir, para no dejar escapar el recuerdo de una salvación tan grande que ha costado un precio tan alto. Esta noche celebramos la cena del Señor para no dejar ir de nuestra memoria el costo tan alto que fue pagado por esta salvación tan grande, para no olvidar ninguno de los beneficios que sin merecer hemos recibido por la gracia de Dios, por su gran amor con que Él nos amó. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Escúcheme bien. Dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 6:12. Entonces, dice allí, ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Si se lo dijo a ese pueblo que vieron, ese pueblo vio con sus ojos físicos las maravillas y los portentos de Dios para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y se lo dice a ese pueblo: ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo le pregunto, ¿y nosotros? Salmo 103, versículo 1 en adelante. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus beneficios. Número 1, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Estoy leyendo la versión de las Américas. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, aleluya, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Gracias, Señor. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Otra vez, gracias, Señor. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Lucas capítulo 22, versos 19 y 20. Nuevamente leo este texto. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Están allí? ¿Qué dice Deuteronomio 5:15? Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Segunda de Timoteo 2:8. Estamos saltando por toda la Biblia, solo me faltan 2 textos bíblicos y terminamos. Pero mire ahora Pablo diciéndole a Timoteo lo mismo. Segunda de Timoteo 2:8. Pablo le dice a su discípulo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Wow. Si se le puede olvidar a Timoteo, se me puede olvidar a mí. Acuérdate de Jesucristo. Esta noche, ¿qué estamos haciendo? Acordándonos de Jesucristo. Y Juan, para terminar, Apocalipsis 3:3. Juan escribe a la iglesia de Sardis y le dice lo siguiente. 3:3 de Apocalipsis. Esta es la iglesia a la que Juan le dice: tú que dices que estás vivo, pero no sabes que estás muerto. Esa es esa iglesia. A esa iglesia él le dice 3:3, 1, 2 y 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete.
Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo comienza la exhortación? Acuérdate. Porque la iglesia de Sardis también tenía el mismo problema. Olvidadizos. ¿Y qué dice? Juan, acuérdate, pues, ¿de qué? De lo que has recibido y oído. Y guárdalo, guárdalo ahí es ¿qué? ¿Escóndelo? ¿Qué es guárdalo? Obedécelo. Hazlo. Cúmplelo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué arrepiéntete? ¿Por qué arrepiéntate? Porque Lucas 24, 44 al 47, ya lo habíamos leído esta noche. Ahí dice Jesús, ¿por qué razón? Cuando Él se encontró con los discípulos en Jerusalén, después de resucitar, que están asustados todos, unos piensan que es un fantasma y Él les dice, soy yo, miren mis manos, miren mis pies, tienen pescado, tienen algo de comer. Y ellos le dieron pescado y Él comió. Esa noche Él les dice, ese día Él les dice, esto es lo que yo os decía, verso 44 de Lucas 24, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Es decir, hace 3 días se los estaba diciendo. Hace poco se los estaba diciendo. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuáles salmos? Los salmos mesiánicos. Aquí en estos salmos que oramos esta noche, se habla del Mesías. Y Él dice, entonces, ¿qué pasó? Les abrió la mente para que comprendieran las... ¿No le parece eso? ¿Qué necesito? Que nos abra. ¿Qué necesitamos? Que nos abra la mente para que comprendamos las Escrituras. Y dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara, ¿qué cosa? ¿Por qué Apocalipsis 3:3 dice, y arrepiéntete? Porque eso es el Evangelio. Que en su nombre se predicara, ¿qué cosa? La prosperidad, éxito, la comodidad, un estilo de vida fashion. ¿Qué es lo que se debe predicar? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.